Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Dios bendiga sus vidas. Hoy estamos una vez más unidos en oración en el día 534. Eh, Seguimos manteniéndonos en oración por las necesidades del país y las necesidades del mundo, teniendo la firme esperanza en Cristo nuestro Salvador. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, en la continuación de estas oraciones, por nuestro país y por el mundo, hemos llegado a la número 534 y es una bendición de Dios para la vida de nuestro país, del mundo y también para nuestra vida. Gracias a Dios que nos permite poder participar. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te agradecemos por este tiempo, Señor, que tú nos permites. Gracias, Señor, porque tú pusiste personas delante nuestro para que nos hablaran de tu palabra. Y Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú abriste nuestro entendimiento. Y aún a pesar de toda la oposición que hacíamos en el principio, sin embargo, tú, Señor, nos hiciste entender. Y hoy estamos aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre y elevando esta oración para que seas tú librando de toda maldad a los hombres de esta tierra, Señor, a las mujeres de esta tierra, para que tú liberes de toda opresión a la que está sometido el hombre y la mujer en esta tierra, Señor, para que ellos conozcan tu nombre, para que ellos puedan conocer tu verdad, y esa verdad tuya los hará libres, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos perdón por todo pecado, toda ofensa que hemos cometido contra ti. No nos tomes a cuenta, Señor. En tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, oramos, Señor, para que tú nos sigas utilizando como el elemento útil para tu obra. Padre, bendícenos en este tiempo, Señor. Escucha nuestro clamor. Escucha, Señor, las oraciones que serán puestas delante de ti. Y sé tú obrando, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Tú estás en el control de la vida de todo hombre y de toda mujer de esta tierra. Entonces, Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya, nos capacite y también nos anime, Señor, a continuar en la senda que tú has trazado cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por la unidad de la Iglesia. Gracias, Señor, por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. Oramos por el pastor David Mutre Ruiz como presidente de la Iglesia Nacional. Dale la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y el conocimiento tuyo. Y, Señor, utilízalo con poder ahora, Señor, cuando tú estás permitiendo que la Asamblea Mundial de la Alianza Cristiana y Misionera se realice en la ciudad de Guayaquil. Bendice entonces al pastor David y dale la sabiduría tuya, la inteligencia, el entendimiento y el conocimiento tuyo, y que él, Señor, en el esfuerzo que está haciendo, Señor, tú te manifiestes, permitiendo que todos los pastores que van a venir, todas las delegaciones que van a venir de muchos países, y entre ellos países que no tienen una buena relación con el Ecuador, el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, pueda, Señor, dar el aval y permitirles el ingreso a nuestro país. Que ninguno se quede fuera, Señor. Es la oración que te hacemos en este momento. Y que tú bendigas a toda la pastoral de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y a toda la pastoral de las iglesias que predican el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Sé tú entonces hablando a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Vamos a leer la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, los versículos del 1 al 26, de esta manera. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha
como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, el que están cautivos a voluntad de él. Mire lo que dice la palabra del Señor, y nos está hablando de la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era su discípulo y Pablo está listo para entregar su vida al Señor. Y él está dando consejos a Timoteo como un padre a un hijo. Y mire, dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío. Vemos que es un hombre que aprecia a Timoteo. Pablo aprecia a Timoteo, el apóstol. Aprecia a Timoteo. Lo considera como su hijo. Es decir, que el amor que hay en el corazón de Pablo es como el amor de un padre. Y es que Pablo tiene que haberse dado cuenta del amor que Timoteo tenía para con Dios y cómo había aprendido las cosas del Señor. Para él, la vida parece que no fue fácil, con una madre y una abuela que se preocuparon por él. El padre de pronto no estaba a su lado, pero la palabra hace referencia que los consejos de su abuela y de su madre fueron eficaces para el crecimiento en el conocimiento de Dios en Timoteo. Y eso se dio cuenta el apóstol Pablo. Y debemos nosotros, como siervos del Señor, pedir discernimiento a Dios para que nuestros sentidos estén atentos a las personas que Dios pone delante nuestra, a hombres y mujeres que de pronto Dios está llamando al ministerio de la predicación, al ministerio de ser pastor o ser administrador,
¿verdad? Que nosotros podamos reconocer los dones que tienen los hombres y mujeres que Dios pone delante nuestro. Y con amor, mirarlos con amor, no con celos, ni por contienda, sino con amor. Y enseñarles correctamente las cosas que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, que puso a otros por delante para que nos enseñaran con el mismo fervor con el que nosotros también tenemos que enseñar. Tenemos que consolar, tenemos que amar, tenemos que dirigir, tenemos que exhortar, llamar la atención cuando hay errores, pero también debemos animar y alentar para seguir adelante en la senda que Dios ha trazado a nuestras vidas y especialmente a la vida de los hombres y mujeres que Dios pone delante de nosotros para que le prediquemos. A veces no cedemos porque pensamos que ningún hombre, ninguna mujer está listo todavía. El Señor Jesús se dio cuenta que los discípulos no estaban listos cuando se acercaba su muerte. Él los invitó a orar y todos se quedaron dormidos. Los 3 que Él separó para que le apoyaran en oración se quedaron dormidos, pero Él les siguió amando. Él les llamó la atención, les exhortó a que debían mantenerse en oración y no dejarse vencer por el sueño. Pero fue una exhortación en amor, una corrección con amor, sin celo, sin ira, sin contienda. Así también nosotros debemos estar atentos para aconsejar, amar, sin ira, sin contienda, sin celos, para que otros se pongan en la brecha y lleven el mensaje del Señor. Acuérdese, los dones los otorga Dios de acuerdo a la disposición de Él en cada uno de nosotros. Y aquí le dice el Señor a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, emprende lo que tienes que hacer, porque estás bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso debemos entenderlo también nosotros. Esfuérzate es un principio de Dios para cada uno de los que hemos creído en su santo nombre. Y esfuérzate significa dar el paso siguiente, ¿verdad? Dar el paso siguiente. Dar el paso para continuar nuestra vida en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Y llevar el mensaje de la palabra del Señor para liberar a aquellos que están presos por la opresión del enemigo, por el engaño que el enemigo ha tendido en este mundo, ¿verdad? Por eso, esfuérzate, le dice el Señor. Esfuérzate. Es un principio de Dios, es un fundamento de Dios para nuestra vida. ¿En qué debe esforzarse? ¿En qué debe emprender? En que Él discierna correctamente la palabra de Dios primero, que la aplique correctamente primero en su vida y que le pida a Dios que le dé el discernimiento necesario y correcto para mirar a aquellos que Dios pone delante de sus vidas. Porque la palabra del Señor dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, para enseñar a hombres y mujeres que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Entonces, como decíamos hace un momento, tenemos que aprender a discernir. Ver si realmente Dios está llamando a la pastoral, al ministerio de la predicación, al ministerio del servicio, al ministerio de la sanidad, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a discernir, porque estamos formando a otras personas. Y el Señor es el que pone en nuestro corazón ese sentir, porque esa es su buena voluntad. Pero debemos estar dispuestos en nuestro corazón para realizarlo.
Y por eso le dice el apóstol que dé testimonio de la vida de él y también que dé testimonio de la vida de Timoteo mismo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que ha hecho, de lo que hace, ¿verdad? Y dar testimonio de su palabra, porque eso es lo que el hombre debe creer, el testimonio de la palabra del Señor. Y Pablo, animándolo, alentándolo, le hace estas comparaciones. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, dice que se comporte como un soldado. Un soldado. ¿Y qué hace un soldado? Un soldado hace renunciamiento a su vida civil para entregarse por completo a una formación para servir al país, aún a costa de su propia vida. Y un soldado sufre penalidades porque tiene que comprender la disciplina que tiene que llevar un soldado y tiene que aplicarla en su vida. Y se ha venido de una vida desordenada a una vida de orden, a una vida de disciplina máxima, entonces va a sufrir penalidades. Y tiene que hacer ese renunciamiento a esa vida fácil, a esa vida loca o a esa vida civil que llevaba. Y tiene que ajustarse a las reglas que se ajusta a un soldado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay rangos superiores. Hay hombres que son superiores a él y que demandan una disciplina estricta. Y dice el versículo 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando Dios llama a un hombre, es para que le sirvamos al Señor. Y Dios nos toma de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿verdad? Hay hombres que son tomados y han sido de pronto educados en la fe que es en el Señor Jesucristo, que desde niños escucharon el mensaje de la palabra del Señor. Gracias a Dios por ello. Y han sido inculcados como Timoteo, para que cada día ellos puedan amar y puedan afirmar su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Timoteo lo hizo de esa manera, pero hay otros hombres que son tomados en la forma como Dios los toma, como están en esta vida civil, y los llama como sus soldados también, para que se ajusten a la disciplina de Él, para que se ajusten a sus preceptos, para que se ajusten a sus consejos. Él es la máxima autoridad. Y cuando Él nos llama, Él nos ha sacado de una vida disipada, de una vida loca, de una vida descontrolada, donde estábamos vivos, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos llama para que le sirvamos, pero para que le sirvamos a la manera de Él. Y Él nos toma, y Él nos da la formación, y Él nos da la capacitación, y Él nos ayuda en cada paso que damos. Pero, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento como soldado del Señor? Un comportamiento fiel, leal y ajustado a la disciplina del Señor. No podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ni pretender volver atrás, sino enfrentar todo aquello que Dios pone por delante. Y debemos enfrentarlo en su nombre, a través de su sabiduría, a través de su consejo, no en nuestras fuerzas. Dice aquí, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No debemos pretender regresar a esa vida civil que teníamos antes, donde estábamos vivos, pero muertos en el pecado.
sino cada día conocer más a Dios, cada día aprender más de Él y cada día tener una comunión con Él en oración, meditando en su consejo a través de la palabra de Dios, aplicando ese consejo en nuestras vidas. Y entonces dice el Señor, las cosas te van a salir bien y vas a ser prosperado en lo que hagas. Un principio del Señor entonces es que nos apliquemos al llamado que Él nos ha hecho, como un buen soldado. También dice la palabra del Señor, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí la figura es de un atleta. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver a través de la televisión los triunfos que tuvieron los ecuatorianos en el exterior. Ganaron medallas olímpicas y también el reconocimiento en el ciclismo del corredor ecuatoriano. Entonces, ¿qué necesitaron ellos para alcanzar la victoria? Necesitaron abstenerse de cosas que perjudicaban a su cuerpo, la llamada y famosa comida chatarra. Y ellos tenían que ajustarse a la alimentación que los atletas necesitan. ¿Se da cuenta? Entonces también nosotros tenemos que ajustarnos a lo que Dios desea que hagamos en nuestra vida. Meditar en su palabra de día y de noche. Abstenernos de andar en malas compañías. Abstenernos de ir a lugares donde podemos corrompernos. ¿Se da cuenta? Un atleta se abstiene de comer comida chatarra. Y un atleta que sirve al Señor se abstiene de escuchar otras voces, de hablar cosas que no son correctas, de hacer cosas que no son correctas delante del Señor. Debemos aplicarnos a hacer la voluntad de Dios y vivir en ella. Una aplicación correcta. Entonces, eso es un atleta. Y también dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí la figura es de un labrador. ¿Y quién es un labrador? Un labrador es un hombre del agro que se dedica a cultivar la tierra. Él espera con confianza las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Pero que hay algo especial. Él tiene persistencia. Mucha gente dice, pero ¿por qué vas a sembrar otra vez este año si el año pasado perdiste? El labrador siempre tiene la esperanza de que va a haber algo bueno. Nosotros tenemos una esperanza viva y debemos ser como el labrador, persistentes. ¿En qué? En predicar la palabra de Dios en todo tiempo, en toda hora, ¿verdad? Cualquiera que sean las circunstancias que vivamos. Sea que las cosas salgan bien o sea que las cosas salgan mal, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. ¿A quiénes? A todo hombre y toda mujer que Dios ponga delante de nosotros. En todo lugar, de Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Porque somos su pueblo y Él nos ha llamado para que llevemos esa buena noticia de Dios a los hombres. El labrador no se cansa de sembrar. El labrador que le sirve al Señor con su palabra no se cansa de predicar y no se cansa de hacer la voluntad de Dios y no se cansa de vivir en la voluntad de Dios. Porque tan solo ahí entonces vamos a tener una respuesta de recompensa de parte de Dios. Dios nos recompensa aquí en la tierra, pero Dios también nos va a recompensar cuando estemos a su lado, luego de la resurrección.
Y eso debe motivarnos, eso debe animarnos para seguir adelante, mi querido amigo. Hoy, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador está pidiendo oración por la provisión para las familias ecuatorianas de escasos recursos económicos. Hoy la pobreza ha aumentado en nuestro país por las injusticias de los hombres, por la avaricia y las ambiciones desmedidas de los hombres. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendréis. ¿Por qué causa? Por el corazón duro de los hombres. Hay hombres que tienen el dinero, tienen el poder, pero agravan la vida de otros hombres. No les pagan bien, les pagan mal, no los consideran, creen que son máquinas, les dan maltrato. Y entonces el hombre que trabaja se llena de odio, de rencor, de venganza. La palabra del Señor dice que debemos servir al que es nuestro amo, en este caso, al jefe de nuestro trabajo o al dueño de una empresa. Debemos servirle, porque cuando yo le sirvo a la persona que me da un empleo, no tan solo estoy sirviéndole a él para su beneficio, sino que también yo me beneficio. Pero el dueño de la empresa debe entender que las personas que le sirven son seres humanos y que también necesitan el reconocimiento y necesitan llevar el alimento a su hogar. Necesitan el reconocimiento de la labor que hacen y deben pagarle un sueldo justo. ¿Por qué? Porque tienen familia que mantener. Padre, te damos las gracias por este tiempo y ponemos delante de tu presencia la vida de cada una de los hombres y mujeres que están pasando por necesidad en nuestro país. No tienen trabajo, Señor, y andan deambulando de un lado a otro. Unos se han dedicado a robar los bienes ajenos, Señor, por la desesperación que cunde en su mente, en su corazón, en todo su ser. Otros simplemente se han suicidado, Señor, y han dejado desprotegida su familia. Otros, Señor, claman por trabajo. Otros están con emprendimientos, pero no hay quien ayude, Señor. Tú eres la única esperanza, Padre. Ten misericordia, Señor, y perdónanos por todo el pecado que hemos cometido contra tu santo nombre. Y ayuda, Señor, a esta clase de hombres y mujeres que son marginados, que son maltratados, que son incomprendidos, Señor. Aumenta las fuentes de trabajo, Señor. Toca los corazones de los empresarios que pueden formar, Señor, empresas, que se unan algunos de estos empresarios y formen una empresa que puedan dar trabajo a muchos hombres y mujeres de nuestro país que están sin empleo, Señor. Ayuda, Señor, de esa manera, Padre, te rogamos. Oramos para que tú toques los corazones de los empresarios, los sensibilices, Señor, a la necesidad premiante que están pasando, Señor, hombres y mujeres de nuestro país. Están bajo la pobreza, Señor. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, da la provisión, Señor. Amén. Dice el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. El consejo del Señor ha sido claro en las figuras que Él ha tomado como soldado, como labrador, como atleta. Y dice el apóstol Pablo, considera lo que digo. Cuando dice el apóstol, considera lo que digo, es como un padre que aconseja a un hijo y le dice, por favor, hijo, ten presente el consejo que te estoy dando. Por favor, no lo olvides. Aplícalo en tu vida. Aplícalo. Es necesario. Considera lo que digo, le dice el apóstol, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y es que cuando nosotros escuchamos el consejo, dice el proverbista, nos hacemos sabios. Y cuando escuchamos el consejo, entonces Dios va a obrar en nuestra vida. Y a través de su Espíritu Santo va a abrir nuestro entendimiento. Y vamos a tener un conocimiento superior de lo que es Dios en nosotros.
y de lo que es Dios para otros, porque es así. El Señor dice que el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo tengo que considerarme a mí mismo. Tengo que reflexionar qué estoy haciendo con mi vida para Dios, ¿verdad? Entonces tengo que considerar su consejo. Y al considerar el consejo, el Espíritu Santo de Dios abre mi entendimiento y puedo discernir correctamente las cosas que están delante de mí. Puedo ver qué espíritu traen. ¿Para qué? Para no extraviarme, para no equivocarme, para afirmarme y establecerme en la fe que es en el Señor Jesucristo. Y cuando lo hago de esa manera, el enemigo se va a alejar de mí. ¿Por qué? Porque tengo la convicción plena de que Dios está conmigo. Porque confío plenamente que Dios me está cuidando, protegiendo, que Él es mi muro fortificado. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Usted también debe considerar esto, ¿verdad? Porque eso es bueno, dice el Señor. Y también dice la palabra: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo está también diciéndole que se acuerde del Señor Jesucristo, del testimonio del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, lo que Él hizo por nosotros, por todos los hombres de la tierra. Como dice la palabra de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Timoteo no podía olvidarse de esto. Y nosotros tampoco debemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor Jesucristo padeció por amor a nosotros. Y nosotros debemos imitar a Cristo. Por lo tanto, debemos entender que cuando tomamos esa vida del Señor en nosotros, cuando lo aceptamos, debemos comprender que también vamos a tener padecimientos, pero por su nombre. Vamos a padecer por su nombre, no por las equivocaciones que nosotros cometemos, por los pecados que hacemos. No, cuando nosotros llevamos el nombre del Señor Jesucristo a otros hombres y mujeres de esta tierra, es la buena noticia. Y de pronto vamos a ser rechazados, nos van a escupir, nos van a apedrear, van a insultarnos y muchas veces van a tratar de agredirnos. Pero todo debemos nosotros soportarlo por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo. Porque si yo digo que amo a Dios, pero no soporto a mi prójimo, entonces soy un mentiroso. Si amo al prójimo, estoy amando a Dios. Por eso Pablo le dice que recuerde que un día todo este sufrimiento se va a terminar. Vamos a morir, pero que también vamos a resucitar como resucitó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Antes de que le clavaran en la cruz, sufrió el oprobio de los soldados y de la gente que lo rechazaba. Y cuando estuvo en la cruz, fue crucificado, el oprobio de los clavos, de la lanza en el costado, ¿verdad? De la corona de espinas. Todo eso sufrió el Señor por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros tomamos la vida del Señor Jesucristo en nuestra vida, cuando le recibimos y creemos que es el Hijo de Dios, entonces también vamos a padecer. Porque todos los padecimientos se suceden en todos los que hemos creído en su nombre. Pero debemos recordar que no podemos negar el nombre del Señor.
y debemos cada día renunciar al pecado. Esforzarnos en ser fieles, porque si nos equivocamos y pecamos y somos infieles, Él permanece fiel. Si nos arrepentimos, nos perdona, pero las consecuencias de ese pecado las tomamos nosotros. Por eso Él anima a Timoteo, el apóstol Pablo, a que siempre tenga presente la vida del Señor Jesucristo en su vida. Y dice también el apóstol a Timoteo en el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Vamos a orar por las personas que están siendo vacunadas en el Ecuador contra el COVID-19. Padre de la gloria, soberano Dios, ponemos delante de tu presencia la vida de cada una de las personas que se han vacunado, Señor, con la primera y segunda dosis. Hay algunos que recién tienen la primera dosis, pero también hay otras personas que no se quieren vacunar, que toman de una manera literal, Señor, tu consejo. Tu palabra dice que tú das la medicina, tú pones el remedio. Señor, la oración en todo este tiempo, en esta oración número 534, Señor, se ha estado orando para que esta pandemia desaparezca, para que se pueda volver a una vida, Señor, normal de trabajo, de estudio, Señor. Que los jóvenes vuelvan a los colegios, a las escuelas, a las universidades y que las personas vuelvan a sus trabajos, que se incrementen los trabajos. Sin embargo, hay muchas personas que no se quieren vacunar por las voces de odio, por las voces de rencor, por las voces de ambiciones desmedidas que dicen que las vacunas simplemente son para traer más muerte. Señor, sin embargo, tú nos has mostrado que la pandemia ha disminuido en un gran porcentaje a causa de la vacunación que se ha estado llevando a cabo. Dios mío, toca los corazones de aquellos que aún no se han vacunado. Hay algunos creyentes que tampoco se han vacunado y están tentando al Señor. ¿De qué manera? Dejándose engañar por el enemigo. Dios mío, el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás y Él no se dejó engañar porque Él conocía correctamente tu consejo. Haz que nuestros hermanos recuerden, Señor, el consejo tuyo. El enemigo quiso engañar a Jesús haciéndole tirar de la parte alta del templo y le dijo que tu palabra decía que tú ibas a mandar ángeles para que no chocara contra las piedras. Pero el Señor Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo a Satanás. Oh Dios mío, que ellos puedan reaccionar y ellos puedan vacunarse también, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Ten misericordia, Señor. Permite que el presidente de la República pueda alcanzar, Señor, la promesa de que todos los ecuatorianos estemos vacunados, Señor. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Entonces, como vemos en el versículo 14, recuérdales esto, dice el apóstol Pablo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En ese tiempo habían hombres que estaban trastornando el mensaje del evangelio, de la buena noticia, y estaban diciendo cosas que no eran correctas. Y muchos de los que habían creído en el Señor Jesucristo cayeron en las artimañas del error y estaban contendiendo con estos engañadores. Pero Pablo le dice que no contiendan. Exhórtale, le dice a Timoteo, que no contiendan sobre palabras. ¿Por qué? Porque para nada les iba a aprovechar, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, que los oyentes se iban a desviar de la salvación que Dios estaba proponiendo a sus vidas. ¿Por qué? Por escuchar otras voces. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que ir delante del Señor y poner nuestra carga delante del Señor. Cuando hay este tipo de problemas, cuando hay este tipo de personas que tratan de persuadir y engañar a los hermanos, hay una carga en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Nosotros no la podemos resolver en nuestras fuerzas, pero sí podemos dirigirnos al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, y echar sobre Él toda la carga. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi ansiedad en el Señor, entonces Dios va a respaldarme. Eso téngalo por seguro. Por eso dice, evita vanas y palabrerías, porque van a conducir más y más a la impiedad. Y así fueron muchos engañados, como Himeneo y Fileto, dice el apóstol Pablo. Ellos se desviaron de la verdad. ¿Por qué? Porque comenzaron a tomar la mentira como una verdad en sus vidas. A ellos les dijeron que la resurrección ya se había efectuado y no tan solo ellos fueron trastornados, sino que también otros fueron trastornados y el engaño tomó sus vidas y se alejaron de la verdad de Dios y se alejaron de la salvación de Dios. Y le recuerda Pablo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted y yo debemos huir del pecado. Huir no significa ser cobarde. Huir significa agradar a Dios. Cuando yo huyo del pecado, cuando no me dejo seducir y no me dejo atrapar y busco el rostro del Señor, para los hombres que no entienden, soy un cobarde. Pero para los que conocen la verdad, soy un valiente. Eso es lo que Pablo trata de decirle a Timoteo, ¿verdad? Vamos a orar entonces por todo el cuerpo de Cristo, que el Señor guíe en sabiduría para seguir llevando las buenas nuevas de salvación en las diversas plataformas digitales que el Señor ha puesto delante de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque aún a pesar de desconocer el manejo de estas vías, Señor, digitales, esta tecnología digital, tú nos permites, Señor, aprender. Ayuda entonces, Señor, al cuerpo de Cristo a manejarlas correctamente, para seguir llevando el mensaje de tu palabra a aquellos que aún no te conocen. Señor, pero quita todo orgullo, quita toda vanidad de nuestra mente. Señor, quita todo pensamiento de querer tener la mayor sintonía. Oramos, Dios, para que cuando prediquemos tu palabra, la buena noticia tuya alcance realmente a las personas y que tu Espíritu Santo las convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué razón? Cuando nos presentamos delante de esas personas, cuando ellos comienzan a averiguar quiénes somos los que predicamos, y cuando ellos ven que no pueden avergonzarnos y que nosotros no nos avergonzamos porque estamos trazando correctamente tu palabra, entonces tú, Señor, vas a tocar sus corazones y vas a abrir su entendimiento y tu misericordia será sobre ellos. Por causa, Señor, de la fidelidad de los que tú llamaste para que tu palabra sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Bendice al cuerpo de Cristo, Señor, que sea valiente, que no desmaye, que se esfuerce, porque tú eres Dios y tú eres el que nos sostiene y eres tú el que habla por nosotros. Ayúdanos, Señor, entonces a utilizar correctamente las redes sociales para honra de tu nombre, para gloria de tu nombre, para salvación de hombres y mujeres que ven y escuchan, Señor, el mensaje de tu palabra.
Utilízanos entonces, como dice tu palabra, como el elemento útil para tu obra. En el nombre de Jesús te lo suplico. Gracias, Señor. Amén. Como dice el Señor en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Nuestra oración debe ser que el Señor nos utilice como el elemento útil, conforme a la voluntad de Él. Siempre con un corazón dispuesto a alabar su nombre. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Debemos acercarnos al Señor y limpiarnos de toda iniquidad, dice el Señor, en arrepentimiento, en confesión. El que confiesa su pecado prosperará. Señor, nuestra oración es que tú nos ayudes cada día a que fijemos nuestro rostro en ti, Señor. ¿Para qué? Para que cada uno de los que predicamos tu palabra tengamos un corazón, una mente y las fuerzas de nuestro ser para disposición tuya, Señor, en toda buena obra. Utilízanos entonces como los instrumentos útiles, Señor. Y también dice el Señor a través de Pablo cuando le escribe a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. A los jóvenes hay un consejo. El joven, como tiene todas las fuerzas, esas fuerzas lo llenan de pasión en sus emociones, en sus sentimientos, y se desvían a veces a izquierda y a derecha, y muchos hacen cosas que no son correctas delante de Dios, sino que los jóvenes deben llenarse de justicia, de fe, de amor, de paz, y deben aprender, o deben aprenderlo de aquellos que de una manera u otra nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos deben desechar cuestiones necias, insensatas, porque van a engendrar contiendas. Nosotros también como creyentes adultos debemos también desechar las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas. No tenemos por qué discutir con nadie. Nosotros debemos aplicar la palabra de Dios y todo oprobio, todo rechazo, debemos ir y ponerlo a los pies del Señor en oración. Vamos a orar entonces por protección frente a las redes de narcotráfico que se están desplegando en el país, especialmente en las provincias de Manabí, El Oro, Guayas y Pichincha. Padre de la gloria, hace un momento orábamos para que tú ayudes a la clase pobre del país. Señor, hoy las redes de narcotraficantes están utilizando, Señor, esta necesidad que tienen hombres y mujeres del país, que están pasando por necesidad de dinero, y están proponiéndole un negocio ilícito que es el de traficar con drogas, Señor, donde se maneja mucho dinero, y ante la necesidad apremiante de la falta de empleo, muchos caen en el engaño. Señor, oramos para que tú desarticules estas bandas. ¿De qué forma, Señor? Que en tu misericordia tú perdones todo pecado, toda ofensa de aquellos hombres que están en el liderazgo de estas redes de narcotraficantes, y que tú sensibilices su corazón y ellos puedan volver su rostro a ti, Señor, y que tú los perdones y que tú cubras la vida de aquellos que están siendo engañados, Señor. Que no dejen que la necesidad del empleo, de la necesidad del dinero, ellos acepten este negocio ilícito y van a afectar a su familia, van a afectar su vida, a su familia, pero también van a afectar a otros jóvenes, hombres, mujeres de nuestro país por causa de la droga que venden, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú tienes el poder por encima de las armas que tienen los narcotraficantes. Tú eres, Señor,
el dueño de todo en el universo, aún de la vida de los narcotraficantes. Que tu misericordia se derrame, Señor, y cubra a las personas que están siendo engañadas y metidas en estas redes. Y que tengas misericordia también de los que ya están metidos en estas redes, Señor. Abre su entendimiento y que ellos lleguen al arrepentimiento, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Dice también la palabra del Señor que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Gracias a Dios porque Él nos ha recibido y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y gracias por habernos dado esta vida nueva a través del Señor Jesucristo. Y hoy podemos servir a otros hombres y mujeres que aún no conocen al Señor. Y gracias damos porque muchos hombres y mujeres están oprimidos por las fuerzas demoníacas. Pero damos gracias al Señor porque con fe, con paciencia, con mansedumbre y apegados al consejo del Señor, haciendo su voluntad y viviendo en ella, podemos intervenir a favor de estas personas que están poseídas por demonios. También podemos interceder por aquellos que están agobiados por los problemas que se presentan de enfermedades, de falta de empleo, de problemas familiares, de problemas de estudios, ¿verdad? El Señor nos ha dado la mansedumbre, su paz, y nos da el conocimiento de Él para que podamos ponernos en la brecha y llevar el consejo apropiado a estas personas y puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. Que el Señor pueda darnos la fortaleza a cada uno de los que somos de la familia del Señor para llevar el mensaje de la buena noticia con mansedumbre, que enseñemos con humildad para que la gente entienda. Y vamos a orar por el país de Guatemala, por la fuerte violencia que genera el crimen organizado en este territorio. Señor, ten misericordia de Guatemala, Señor, el país. Oramos para que en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, tú, Señor, seas liberando, Señor, a este país de esta opresión del crimen organizado, donde hombres y mujeres también por problemas económicos se están prestando, Señor, para quitar la vida a otras personas. Cualquiera que sea la razón por la cual ellos son contratados, Señor, tan solo tú puedes quitar la vida de otros hombres. Ten misericordia de Guatemala, Señor. Y no tan solo de Guatemala, sino también de nuestro país, de nuestra provincia especialmente, porque aquí también hay crimen organizado, Señor. Hay hombres y mujeres que se prestan para aniquilar a otras personas, Señor, por cuestiones, Señor, de obtener un poco de dinero. Y la vida se la considera en poco, Señor, porque hay muchos que lo hacen por poco dinero, hay otros que lo hacen por mucho dinero, pero lo uno y lo otro, Señor, es pecado delante de ti. Derrama tu misericordia entonces sobre los hombres y mujeres de Guatemala y también de nuestro país, el Ecuador, y libéralos, Dios, de este conflicto que tienen en su mente, en su corazón, en su ser. Y desorganiza, Señor, a esta red de mafiosa, Señor, que está, Dios mío, aniquilando las vidas de hombres y mujeres en estos países, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos permite orar. Y vamos a hacerlo con una oración. Y quiero orar por su vida. Padre, en esta hora, gracias por este tiempo, Señor. Oramos por las personas que aún no te conocen y oramos para que tu Espíritu Santo los redarguya, los instruya, los capacite y los convenza de pecado, de justicia y de juicio
y ellos lleguen a un verdadero arrepentimiento, puedan recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y tú, Señor, los justifiques de todo pecado y los llenes de vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.